2025 ya el Banco de México bajó su estimación al 0.3%, del 0.6 al 0.3%, todavía con él al 0.6%, pero con miras a la baja. Eso pues es una noticia que no nos alienta mucho, porque este año ha sido un año de crecimiento bastante nivelado, pero importante mencionar que esto está debido principalmente a factores externos como el menor crecimiento global, la incertidumbre política y la revisión del Tratado de Libre Comercio, como saben, se está llevando ya a cabo para poderlo revisar el año que viene. También ha habido factores internos como el tema de la desinversión nacional, ha habido una cierta desinversión nacional y menor producción, especialmente en la actividad secundaria. Y por otro lado, el enfriamiento en el mercado laboral y una desaceleración en el mercado del consumo privado, que en parte se deriva a que este año las remesas han estado mostrando un crecimiento menor, una reducción ya en enero a la fecha de más o menos del 5% de reducción, y los salarios mínimos han estado creciendo a un menor ritmo. Por tanto, la que sigue, las expectativas de inflación, estamos en 3.6%, como ven, pues la meta, las metas de Banxico llegar al 3% a partir de 2026, 3.5% para este año, estamos muy cerca de llegar a esta meta, y las estimaciones todavía hay quienes lo ponen para 3.7, 3.9, pero ya estamos dentro de un nivel de tener la inflación bajo control. Las tasas de descuento en México están al 7.25, esperamos que nuestra expectativa es que haya una reducción adicional de aquí al cierre del año para cerrar el 7%, y la tasa de descuento de la FED, nuestra posición es que va a haber todavía una reducción de aquí a fin de año para ubicarla entre 3.5 y 3.75, de un nivel de 3.75. Los indicadores bancarios, como ya habíamos visto, hay una muy buena confianza del sistema bancario, y esto lo demuestran las cifras. En la captación a septiembre de 2025 vemos un crecimiento del 7.2% en la captación general. En la parte de depósitos a vista tenemos un crecimiento del 7.2%. En fin, esto demuestra que la captación está creciendo todavía muy por encima del crecimiento del PIB, cosa que demuestra que hay una plena confianza de la economía en la banca. Por otro lado, en la cartera de crédito, el crecimiento ha sido todavía mayor, es 8.6% en términos nominales de enero a la fecha, y esto principalmente está bien distribuido entre empresas y consumo, más o menos la mitad. Consumo viene creciendo al 13%, una tasa muy importante al alta, y esto lo que demuestra es que estamos prestando a un porcentaje mayor al que estamos captando. El crecimiento de la captación está el 7.9%, el crecimiento de la captación está el 8.6%, que quiere decir que la banca está prestando más rápido, está prestando incluso más rápido de lo que está incrementando su captación. Y la fortaleza de la banca, ya lo hemos mencionado, decirles que estamos a niveles de reservas, niveles de cobertura muy altos, 147%, niveles de capitalización los más altos en la historia, 20.4% de índice de capitalización, cuando el mínimo regulatorio es 10.5%, y los índices de morosidad, el 2.2%, que están a un nivel bastante promedio, y por último el coeficiente de cobertura de liquidez también en un nivel muy alto, 62%, cuando el mínimo es el 100%. Entonces tenemos sin duda una banca muy sólida, y algo que quiero resaltar, si nos regresamos, que ahí lo tengo en la parte de arriba, es que, en la que sigue, es que al cierre de 2025 el crédito mantiene, como veíamos, un crecimiento muy importante. Estamos esperando que crezca la estimación de cierre de 25, que crezca el crédito a niveles de 4.3% real, 8.3% nominal, y esto con un crecimiento económico, como veíamos, del PIB del 0.3%, pues es una gran noticia. Quiere decir que el crédito sí se ha desacelerado, pero sin duda no a la velocidad, y seguimos colocando créditos muy por encima del crecimiento de la economía. Algo muy importante, lo que dice el título de la lámina, es que hemos avanzado en el porcentaje de crédito contra el PIB en 2 puntos porcentuales en el último año, para llevarlo del 36.8 al 38.8% de PIB. Si no me falla la memoria, debe ser el nivel más alto en los últimos presupuestos, los últimos 20 años, y uno de los niveles más altos históricos que hemos tenido, y es una de las metas que tenemos muy claras, de poder seguir incrementando el nivel de crédito como proporción del PIB para llegar
viene el resultado del Buen Fin. Aquí decirles que tenemos muy buenas noticias. Como saben, el Buen Fin tiene todas las ventajas que conocen, meses sin intereses, devoluciones y bonificaciones, puntos de recompensa, tasas de interés especiales, seguros y también beneficios de comercio electrónico. Y logramos observar un incremento del 16% en las transacciones promedio diarias. Hubo 196 millones de transacciones, 16% más que el año pasado. Y aquí pueden ver en tarjetas de débito el crecimiento fue del 14% y en tarjetas de crédito del 20%. Entonces fue muy bueno. Pasamos a las tasas de intercambio. Las tasas de intercambio, resaltar, este es el tema principal, lo que queremos hacer el día de hoy, es educarnos en el nivel de efectivo que tiene la economía y la necesidad de avanzar de manera muy contundente en materia de digitalización de las finanzas y del sistema financiero y bancario mexicano. Ponerles en perspectiva, México se muestra como las transacciones diarias que se realizan en efectivo en México son el 80%, comparado con países como Jamaica, Cuba, DAC, Pakistán, bueno, todavía están peores, pero Colombia, bueno, Chile ya está en un 60%, y de ahí pueden ver países que han llegado incluso al 10%, como hizo Colombia. Claramente México sobresale por el nivel tan alto de transacciones en efectivo de la economía, cosa que hace que tengamos un nivel de efectivo muy alto y eso genere todas las consecuencias no positivas dentro del ciclo virtuoso, digamos, de la bancarización del país. Y pasamos a la que sigue aquí, el proyecto, esto tiene que ver con el proyecto de disposiciones sobre redes y medios de pago. Como saben, uno de los pilares más importantes del ADN, nuestro objetivo 2030, es la digitalización y la bancarización. Y nuestro objetivo es reducir el uso efectivo y avanzar en la digitalización de manera muy agresiva como una forma de incrementar la inclusión financiera. El círculo virtuoso lleva a que en la medida en que vayamos eliminando el efectivo o reduciendo el efectivo de manera sustancial, hay primero mayor inclusión financiera, mayores productos bancarios, mayor movilidad social, menores costos de transacción, ya que el efectivo es muy caro y muy peligroso, mayor información crediticia para poder prestar más y mejor, mayor profundidad en el sistema bancario, lo que hace que bajen los costos, mayor seguridad tanto física como para los bancos también en resiliencia, temas de lavado de dinero y de actividades ilícitas. En fin, todo el ciclo se vuelve virtuoso en el momento en que podemos hablar de una economía digital. Por eso que la presidenta Claudia Sheinbaum nos decía hoy, el secretario de Hacienda, nos acompañó también Pepe Merino, el jefe de la unidad de digitalización, nos hizo ver que la señora presidenta lo tiene también claro como uno de los objetivos principales para poder avanzar en el desarrollo de nuestro país, en avanzar en la digitalización. Entonces, estamos muy bien acompañados aquí con todas las áreas del gobierno enfocadas a lograr este objetivo. Y aquí, lo más importante en el tema de los cambios que se propusieron es que nosotros coincidimos, compartimos el objetivo de poder lograr la aceptación universal de los medios de pago digitales. Y para ello, lo que consideramos que es muy bueno de todas estas nuevas medidas que están ahorita, como saben, en CONAMED, sujeta a comentarios en la iniciativa de las reglas, es el que podamos reacomodar los intercambios de valor que se dan entre los emisores, entre los adquirentes, entre las redes, entre todos los jugadores, también en comisiones de descuentos de establecimientos, para que el canal digital primero penetre lo más posible y segundo lo haga al menor costo posible. Y las propuestas que nosotros hemos hecho aquí para poder llegar a robustecer el objetivo y llegar al beneficio que estamos buscando en lograr este ecosistema de pagos digitales, hicimos unas contrapropuestas nosotros al gobierno que están siendo consideradas, que ha habido mucha apertura por parte del gobierno federal. La primera es la creación de un ecosistema cero para promover la aceptación de pagos digitales en micro y pequeñas empresas que no están hoy por hoy digitalizadas. Un ecosistema cero que sea cero en toda la cadena, no solamente en la tasa de intercambio al emisor, sino también en la tasa de descuento al establecimiento, para que sea una tasa cero de verdad
en la toma de pagos digitales para pequeñas empresas que las están en la cuenta de negocio, aumentando el monto, lo que estamos pidiendo es que aumente el monto del máximo para las cuentas de negocio, y con eso lograr eliminar por completo el argumento de cualquier empresa pequeña y mediana de no tomar el plástico por un tema de costo. El otro que estamos proponiendo es que se ajuste el código del IMO, que se emita automáticamente el código IMO con la apertura de cualquier cuenta, que se publique y que se homologue y que se facilite la transaccionabilidad con el código del IMO o con otros medios de terminación, tanto persona a persona como persona a comercio, para que logremos tener un sistema de pagos ágil digital que pueda competir también de manera muy eficiente con el pago en tarjeta de crédito y débito. Esto creemos que es fundamental y creemos que ya lo tenemos ya lo más difícil, que es el Pay. Ya falta nada más el código IMO y estas terminaciones para que puedan ustedes estar código de barras o el código QR o el celular para poder realizar sus transacciones, el poder hacerlas en contacto, de que los celulares puedan servir para cobrar y para pagar. Y ya sirve para pagar, ¿no? Con el tema de los que tienen celulares inteligentes, pero también para cobrar, y con eso superar incluso la experiencia que ha tenido hoy día en Brasil, con la cual ya hemos platicado del COI y del PIX, y en Brasil y en India se llama, no sé cómo se llama, pero bueno, en Brasil se llama PIX. Y luego, la otra propuesta es que impulsemos la digitalización de pagos en giros emblemáticos, a que sean intensivos en el uso de efectivo y que tengan mucha transaccionalidad y tickets de bajo monto, como son carreteras y como son servicios gubernamentales, gasolineras, en fin, todos los giros que pueden o que ayudarían mucho a encadenar el mundo digital, el que los incluyamos en un esquema preferencial de tasas de intercambio para que podamos profundizar la penetración de la experiencia digital ahí y llegar incluso a fomentar que estos ciertos giros emblemáticos solo reciban el pago en materia digital. Entonces, es muy importante el que podamos llegar a un acuerdo, como el que estamos comentando con Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y Valores, para acomodar los incentivos adecuados para que los emisores de tarjetas sigan emitiendo tarjetas y tengan el incentivo de hacerlo, porque es una parte fundamental de la digitalización, para que los establecimientos y los adquirentes también tengan los incentivos correctos para recibir el efectivo y para descontar el pagaré, y con eso poder lograr que la autopista digital en México esté plenamente pavimentada y que las tarifas o los costos sean mucho menores a los del efectivo hoy por hoy. Con esto, lo que es importante es decir que también hay que reconocer que solamente que los pagos digitales no dependen únicamente de los costos, también hay hábitos culturales. Muchas veces la gente está acostumbrada a usar el efectivo, hay educación financiera, a veces piensan que es más peligroso tener su dinero digital que de tenerlo en efectivo. Imagínense, hay gente que realmente opera en ese entendido. También hay comercios que están, por ejemplo, hay cadenas como la cadena de la construcción, la vivienda y otras cadenas como el comercio en pequeñas y medianas ciudades donde están plenamente operando en efectivo. Políticas públicas también, infraestructura, donde hemos visto que los países que avanzan más rápido son los que logran limitar el efectivo a través de obligar que cualquier trámite público sea digitalizado, cualquier pago gubernamental se haga vía electrónico, los incentivos económicos y tecnológicos también, el hacer más caro el tener el efectivo, el conseguir el efectivo, el depositar el efectivo del digital y dar promociones al digital como lo hacen las tarjetas de crédito y débito es algo fundamental. Y por último, y creo que con mucha enfoque, es el tema de la percepción de fiscalización y trazabilidad. Aquí hay un tema muy importante donde consideramos que una de las barreras más importantes para que la gente dé el paso digital es la percepción de que esto le va a llevar a una fiscalización. Esto tiene que ver con la gran cantidad porcentual que representa el mercado informal en México. Aproximadamente el 54% de la economía está en el mercado informal. Esto nos lleva a que hoy por hoy muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas, y también muchas personas físicas, prefieren o piensan que hacer pagos digitales los va a llevar a una fiscalización y eso los lleva a seguir operando el efectivo.
Y lo que hemos aquí hecho y lo que estamos trabajando es poder disasociar lo que es digitalización de fiscalización para que una cosa sea hacer pagos digitales, operar con CODI, con Limo, con Pay, con tarjetas de crédito y débito, y otra muy diferente es la fiscalización que se lleva a cabo no de manera automática quien hace pagos digitales, sino de manera específica cuando se hacen auditorías al respecto. Los datos muestran que sí ha habido un avance en la digitalización, aunque vamos lentos, estamos avanzando. Si ven, de 2018 al 21 hubo un brinco importante en la población que utiliza el efectivo, o una reducción de la población que usa el efectivo, del 87 al 79 y ahora al 74%. Entonces sí ha habido un avance. También ha habido un avance en el crecimiento de los contratos en la banca digital, que 3 veces más que en 2018. Operaciones con banca digital también han crecido 3 veces. 300%, y en operaciones de terminal punto de venta ha crecido casi 2 veces. Entonces sí hemos crecido, pero ahora sí tenemos uno de los niveles más altos de efectivo en la economía, en cualquier economía, comparado con cualquier economía, especialmente el nivel de desarrollo. En la agenda, ya casi por terminar, en la agenda, como saben, los planes estratégicos, la digitalización y bancarización, la educación financiera, el impulso al crédito, el empoderamiento y satisfacción del cliente, con los objetivos que coincidentemente están mencionados aquí y que coinciden plenamente para no nuestra sorpresa, sino para nuestra satisfacción, coinciden plenamente con el estudio que se hizo para identificar los factores que limitan la institución financiera en la Arquitectura de México por parte de las agencias de la Alianza de la Institución Financiera en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Resulta que encontraron esos mismos elementos y objetivos como las barreras o las necesidades de las acciones y los objetivos para poder llevar a cabo esos pilares estratégicos. Entonces, ahora más que nunca estamos confiados que la agenda del ARN es una agenda muy robusta, respaldada incluso por estos estudios. Y paso al siguiente, que es el convenio que firmamos con México. Algunos nos acompañaron aquí. Sí me gustaría resaltar que con México agrupa a las principales empresas de consumo del país, empresas insignes de consumo del país, y el objetivo de este acuerdo es trabajar con estas empresas insignia grandes que cubren a todo el país y que además tocan a muchas pequeñas y medianas empresas, tanto como proveedores como clientes, para que a través de estas empresas se acerquen a los bancos para poder formalizar sus créditos, formalizar su vida digital bancaria. ¿Cómo se va a dar? La idea es que estos clientes grandotes piensen en empresas panificadoras masivas, empresas de consumo de refrescos, grandes empresas de consumo que cubren toda la República. La capacidad que ellos tienen de identificar sus clientes y proveedores que no están hoy por hoy bancarizados, llevarlos de la mano al banco de su preferencia y compartir con el banco, previa autorización de cada uno de sus clientes o proveedores, su información del historial de pagos, para que podamos como banco simplemente conocer su historial de cumplimiento en pagos y cobros de estos pymes, y con esto poder otorgar crédito. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir, estamos confiados, de poder amplificar y multiplicar el esfuerzo de bancarizar y de incrementar el número de empresas que cuentan con créditos bancarios. Como saben, bueno, hablamos de Plan México, ¿verdad? Entonces, hablamos de Plan México porque está muy atado lo económico con el Plan México, que estas son las mesas, ya las habíamos platicado la vez pasada, estas son las mesas que tenemos organizado el trabajo del Plan México. Son las que están aquí mencionadas, no las voy a repetir, ya las conocen. Y pues también esto, algo importante es que logramos validar en una revisión en otros países que han logrado bancarizar y digitalizar su economía, que son estas mismas las prioridades y las mesas. Entonces también hay mucha rigidez, mucha coincidencia en las agendas y de las mesas de trabajo. Y con esto, ya al día de hoy hemos logrado un avance. Cuando tuvimos la convención, hace ya unos meses, nos comprometimos a incrementar el universo de MIPYMES con crédito bancario del 24% al 30%. Les comento que ya ha incrementado, pasó del 24.6 al 26.4, casi 2% de incremento en la colocación de créditos a las MIPYMES. Y por otro lado, el nivel de crecimiento, habíamos hablado de un nivel de crecimiento del 3.5%, estamos creciendo incluso al 4%.
Esto es muy importante porque a 6 meses de la firma del proyecto, del acuerdo con la Presidenta de la República, pues estamos mostrando un crecimiento muy importante en esta materia. También en temas de tasas, hemos visto que la tasa promedio a las MIPYMES se ha reducido del 16.25% en el 24 al 14.52, 2 puntos porcentuales en promedio. Esto pues, también refleja la intención de la banca de seguir colocando créditos a las tasas más atractivas posibles, que es nuestro objetivo, y con spread o sobre tasas arriba de la tasa de referencia del Banco de México, lo más bajos posibles dependiendo del crédito. Me gustaría aquí reiterar que uno de los componentes fundamentales del logro de este objetivo es que la banca de desarrollo ya se unió al programa, ya tenemos un programa de garantías con Banco Next y con NAFI, el monto comprometido por ambos bancos es de 120,000 millones de pesos. Los sectores estratégicos son los sectores que están en México, se los repartieron entre algunos los que tienen NAFI, otros los que tienen de Banco Next, y los beneficios de estas garantías es para que nosotros podamos dar créditos con mayor profundidad en las cadenas de suministro de proveedores, tanto directos como indirectos, a la cadena de valor de estos sectores estratégicos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es el sector estratégico per se, pero también es el sector que le está proveyendo de bienes y servicios a este sector estratégico. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, la industria inmobiliaria, las naves industriales, pues es un precursor de un crecimiento en cualquiera de estas industrias, por lo tanto también está sujeta al beneficio. Y pasamos a la que sigue ya conclusiones. Con esto termino para decirles que en la banca estamos muy comprometidos con seguir usando el crédito, seguir creciendo y mejorando la penetración del sistema bancario para poder crear mayores oportunidades, mayor movilidad social, mayor bienestar a los mexicanos. Estamos trabajando también coordinados con las autoridades con muy buena apertura. Hoy les decía que tuvimos un diálogo muy abierto con el secretario de Hacienda, con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, con la gobernadora del Banco de México. En fin, había más de 20 autoridades de la comida el día de hoy donde se dialogó abiertamente de los temas que hay coincidencia en el interés de seguir avanzando de manera conjunta, dialogando y negociando para encontrar el equilibrio adecuado para las diferentes medidas que se están tomando y que se tomarán en el futuro. También continúa avanzando en el plan 2030 con nuestros aliados estratégicos para que aceleren el impacto de nuestros objetivos. Y por último, el plan México con la alineación plena que tenemos con ayudar y potenciar el crecimiento económico del país, no solamente con los créditos a las personas y a las pequeñas y medianas empresas, sino también financiando los grandes proyectos de infraestructura, de energía y de equipamiento que requiere México para este crecimiento que estamos esperando que retome vuelo a partir de 2020. Entonces, con esto, esta es la presentación que teníamos y con muchísimo gusto abrimos a preguntas. Y, por favor. Gracias, Emilio. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos, como siempre, que en la medida de lo posible realicen una pregunta por medio para darle oportunidad a todos. Empezamos con Julio Gutiérrez de la Jornada. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy rápido. Primero, nada más, por favor, un comentario sobre la elección de Ernestina Godoy al frente de la FGR. ¿Cómo lo ve el sector bancario? ¿Qué opina al respecto? Y nada más abundando un poquito en la presentación y que ya estamos en diciembre. ¿Qué les dice este fin de año? ¿Qué les dice este 2025 respecto a la economía, respecto a la actividad crediticia? Y sobre todo, ¿cómo ven el 2026 en materia de crédito, en materia del negocio, meramente, en materia quizá de niveles de pago? ¿Cómo están viendo el próximo año ustedes? Bueno, el primero, pues nosotros también lo estamos esperando en el Senado de esta votación. Yo lo que quería es que nosotros estamos confiados de que las instituciones de México y el Estado de Derecho van a continuar fortaleciéndose y contamos con que la nueva fiscal general de la República, una vez que ya quede formalizado su nombramiento, pues continúe con este camino de fortalecer el Estado de Derecho. Como saben, estamos recientemente adoptando reformas en materia judicial que traen
pues muchos elementos que se están acomodando en esta estrategia, en esta nueva estructura. Este cambio también abona a estos ajustes que están habiendo y todos ellos confiamos en que van a poder contribuir a contar con un Estado de Derecho. Quiero hacer notar que una de las principales requerimientos para que la banca pueda crecer y el país pueda crecer es que haya certidumbre. El que haya certidumbre es que haya previsibilidad. La incertidumbre acaba con la inversión, la incertidumbre acaba con el crédito, acaba con la voluntad de crecer. Es por eso que es muy importante en México que tengamos las reglas claras, que se apliquen de manera imparcial, pronta y expedita, y en ese contexto contamos de que la Fiscalía va a hacer y va a abonar en ese sentido. ¿Qué estamos esperando para el 5? Como veíamos, Julio, estamos esperando un 25 que cierra con un crecimiento que pues no es el que esperamos, un crecimiento que está lejos del potencial del país. Nuestro país debe estar creciendo a niveles del 3-4%, y no tenemos por qué no estar creciendo estos niveles en la medida en que tengamos certidumbre de que las reglas estén claras y todo lo que platicamos. Entonces, pues este año ha sido un año yo diría, de transición, principalmente, y hay que ser muy honestos, ha sido la principal incertidumbre, ha sido por la reacomodo de las cadenas productivas a nivel global, por la decisión de nuestro principal socio comercial de reestructurar sus alianzas, en las cuales, como hemos platicado, creemos que México va a acabar con un beneficio incluso mejor del que teníamos, de quedar relativamente por debajo de los demás países en tarifas, en aranceles, y con esto, con una posición todavía más ventajosa de ser el país por excelencia de producción y de integración de las cadenas de producción en Norteamérica. Entonces, si bien este año es un año que nos decepciona en materia de crecimiento, el año que entra consideramos un crecimiento arriba del 1% es factible. ¿Por qué no arriba del 1%? Bueno, creemos que puede ser mayor al 1%, pero todavía no tenemos visibilidad de qué tan cercano en el año, qué tan lejos en el año se van a ir dando estas nuevas claridades, digamos, en materia de comercio exterior y en materia del TEMEC. En la medida que se den más temprano en el año, podríamos estar viendo crecimientos más altos. También tiene que ver con cómo se desempeña la economía de los Estados Unidos de América, que es fundamental para la economía mexicana. Y en el 27 sí tenemos un estimado de ya crecer por arriba del 2% y poder empezar a ver a México con una integración norteamericana mucho más ágil como la que empezamos a ver hace unos años. Y entonces nuestra perspectiva de corto plazo es la que se comentaba, pero la perspectiva de mediano plazo es una optimista. Charlene Domínguez de Reforma, por favor. Hola, buenas tardes. En video les quiero hacer una consulta sobre una parte que viene en la reforma de la ley del paro, con esta parte de que no se van a poner suspensiones provisionales cuando se vinculen las cuentas al lavado de dinero. Hasta el momento hay algunos analistas que han advertido que esto sí generaría bloqueo masivo de las cuentas tanto de empresas como de personas físicas. Y quiero preguntarle si esta es la misma lectura que ustedes tienen, y si no es así, pues me pueden explicar, por favor, qué interpretación, qué impacto va a tener esto en los detalles de la banca, para tener claridad, ¿no? Porque precisamente las versiones cambian. Sí es importante que la BND diga realmente cómo va a aterrizar esto de la ley del paro. Y la segunda preguntarles por qué si el Banco de México ya ha hecho diferentes reducciones en la tasa de referencia, ¿por qué hasta ahora no se ha visto el impacto en los créditos al consumo? Hay productos que todavía tienen una tasa del 40%, entonces desconozco la verdad cómo sea la aplicación, sé que no es un impacto directo, ¿no? Cuando va a acabar directamente lo que dice, pero en ese sentido, pues, ¿qué va a pasar con los temas de interés a cierre de año o hasta cuándo se podría ver, digamos, una reducción del crédito barato? ¿Qué es lo que en general pues todos esperan cuando escuchen que el equipo reduce la? Por favor. Primero las preguntas, no sé si quiera comentar a alguien del tema. Es que yo no tengo yo todo el dato. Si quieres lo platicamos terminando la reunión para que la gente que los especialistas se comuniquen. Pero tengo entendido que venía una parte que se arregló para efecto de no dejar desprotegir esa parte de la suspensión en materia del amparo en los créditos fiscales. Creo que había un tema de la discrecionalidad en la designación de garantías, si no me recuerdo, pero no tengo yo claro la redacción. Sé que se logró
modificar de manera favorable ciertos cambios que estaban proponiendo, pero déjame contestarte con claridad esto terminando la reunión. Y tenemos información que te podemos llevar. Sí. Y la otra es decir, bueno, pues las tasas. Lo más importante de las tasas es que haya una competencia abierta en el mercado. ¿Por qué? Porque, como les decía, los bancos estamos hechos para prestar. Y para prestar, la oferta y la demanda nos indica que el precio del préstamo es la tasa. Entonces, un banco que no presta es un banco que no gana, es un banco que no puede crecer, es un banco que tiene su dinero, lo tiene que utilizar en propósitos menos rentables. Entonces, para un banco no tiene sentido el prestar una tasa que sea mayor a la que corresponde al riesgo y a el producto y a otras consideraciones, obviamente, plazo y demás. Entonces, yo te diría, desde esta perspectiva, lo más importante y lo que hemos estado comentando nosotros es que haya mayor competencia. Ya somos 54 bancos. Hay bancos que están llegando con modelos digitales muy modernos, hay bancos que llevan mucho tiempo en el mercado, que se han cambiado sus modelos para poder ser más ágiles, y ellos están compitiendo y ofreciendo tasas. Entonces yo te diría, las tasas, dependiendo del producto, sí se están moviendo en la velocidad en que Banxico las mueve. Muchas de las tasas se mueven. Hay muchos créditos que están impactados en tasas variables y estas se mueven de inmediato. Hay otros créditos que tienen tasas fijas o que se van repriceando, como dirían en un Spanish medio raro, de manera paulatina, y estos pues sí tienen un tiempo que tarda en bajar la tasa, porque por el efecto de cómo se calcula la tasa, tardan 6 a 9 meses. Hay otro tema, por ejemplo, las tasas fijas en materia hipotecaria, que sí me gustaría, yo no sé si quisiera ahí Jorge hacer un comentario, porque en caso concreto de tasas hipotecarias creo que hay un muy buen caso de ejemplo de cómo las tasas en México en general son tasas atractivas. Claro que tenemos mucho que hacer, pero las tasas en México son muy atractivas en muchos de los países. Y totalmente de acuerdo, son las primeras tasas hipotecarias. Obviamente, cuando contratas una hipoteca, esta tasa se queda fija, pero las nuevas hipotecas están saliendo a tasas muchísimo más bajas. Estamos viendo bajas de tasas de casi de 1% sobre lo que estaba viendo hace apenas de un año. Entonces, vemos ¿a cuánto es una hipoteca? No, a plazo 20 años, y la tasa de estar como en 9,25. Como siempre, hay un rango y depende del riesgo, y no hay una sola tasa. Típicamente todas son a tasa fija, y los datos la fondeamos en función de la curva. Entonces no van en relación de cómo se mueve la tasa de corto plazo, van en relación a cómo se mueve la curva de las tasas, y básicamente usamos el año 7 de esa curva, y de esa curva está muy como pues fíjate, una hipoteca, hablamos de la sucursal de HTBC aquí de Mocolina. Yo quería comentar, las casas, como sabes, tienen varios componentes, ¿no? Uno es la casa de fondeo, otro es la prima de riesgo, pero, por ejemplo, en el caso de las pymes, sí hemos visto que se ha reducido, llevamos más o menos 14% para la unidad. Sí ha habido reducción conforme estábamos viendo la casa de fondeo, pero como comentan, depende de muchas cosas, porque la tasa de fondeo es un componente, ¿no? Hay el otro que es la prima de riesgo. Entonces, pues sí, son muchos factores. Bueno, gracias. Gabriel Nava, de Reporte Vivo, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Una segunda pregunta y otra segunda reflexión. Por un lado, esperaría que con este empuje de Dimo y Cody se pudiera ya, digamos, saldar esta brecha de enormes depositos que son, y evidentemente se quieren digitalizar la economía de México, nos lo planteaban, 2026 podría ser en ese sentido el año de la digitalización. Y por el otro, pues también revisar si considerarían, tuvimos diferentes déficits de compromiso en el Plan México,
jugadores nativos digitales que llegan a la cancha bancaria, incluso ahí los temas que tuvimos con autoridades estadounidenses considerarían que este año se acudió a la banca, este año se asomó a la banca, o solo es un año complejo como muchos más periodos. La segunda es que no me quedó muy claro eso. Tu pregunta es en cuanto a si crees que este año fue atípico o si la banca va a... Como la banca, ajá, tú lo vieron como un año típico más. Estuvo bien. Pues sí, pues bueno, pues la primera es, como veías, yo creo que para poder digitalizarnos, se hace una serie de, yo diría, no diría cientos, pero decenas de factores. Lo primero es pavimentar la carretera. Y pavimentar la carretera es lo que decimos, es el código y el IMO que se lo emitan de manera automática, que se cuentan, que se fusionen, los procesos se faciliten, que cada banco lo tengamos muy claro de tener el botón de código IMO de transferencias muy claro, que solo tengas que hacer un clic o dos clics. Todo esto es que esté bien pavimentada. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque tenemos que facilitar todavía más el pago digital. Y hoy por hoy con el SPAY, pues es fácil, pero no es tan fácil poner las claves con 6 dígitos y demás. Entonces, esa parte la estamos trabajando con Banco México para que esté planchada y que es fundamental. La otra es arreglar, ajustar los costos de lo que estamos viendo con las tasas de intercambio, comisiones, en fin, todo lo que platicamos para que puedan optimizarse esta base de costos. Con eso, tenemos ya la base para decir ahora sí todo para digital. ¿Por qué? No lo bolsas, porque si la carretera no está bien pavimentada o si los costos no están bien alineados, va a haber fricción. Y ya una vez que está esto, entonces viene lo que platicábamos de poder activamente traer giros para que se digitalicen de manera formal todos y poco a poco a través de medios, incluyendo la educación financiera, vas a ir atacando. Entonces no es el único factor, pero es el, yo te diría, el pilar ese y los costos es el que nos permite ya montarnos en una estrategia de acelerar el mundo digital. Y en el otro, pues sí, como decía Jorge, un año quiero pensar atípico. Ya me decía cuando tomé esta gran responsabilidad y que me da un orgullo enorme. Entonces decían, bastante tranquilo, no pasa mucho en la ADN. Y bueno, el dicho más rápido fue el dicho al hecho. Y pues sí ha sido un año muy movido, es un año lleno de retos y es un año que hemos visto cosas que nos hacen más fuertes. El tema de lo que vimos, por ejemplo, el tema de las sanciones que se pusieron a ciertos bancos, el tema de cambios de algunas reglas, sí nos ha traído, de manera acelerada, buscando, como les decía, tenemos una vaca muy fuerte, una vaca muy sólida, pero siempre vamos a buscar llevarla y reconocer que tenemos áreas de mejora. No estamos dormidos en nuestros laureles, confiados de que tenemos todas. Estamos claramente todo el tiempo buscando y en ese contexto creo que este año fue un año atípico, pero un año muy rico en enseñanzas y en mejoras que se lograron a través de, por ejemplo, el decálogo que se comentaron la vez pasada, donde adoptamos niveles todavía mayores a la legislación para los temas de lavado de dinero y evitar el financiamiento del terrorismo vía el sistema bancario, a través del código que vamos pronto a firmar en materia de mejores prácticas en empoderamiento del cliente, en materia de los acuerdos que estamos viendo por aquí, en materia de las garantías, en materia de todo esto que estamos teniendo, nos permite cada vez más tener una banca que pues siempre esté a la vanguardia tanto del servicio como de la resistencia. Muchas gracias. Ana Martínez del Financiero, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Siguiendo con esta línea de 2026, yo quisiera preguntarles, no sé si brevemente todos me podrían dar como un comentario o cómo proyectan para el negocio bancario que será el próximo año. Tenemos todos estos cambios de la reducción del IPAP, el tema de un ajuste que tuvo en confusión fiscal de los cargos no reconocidos que también se dio. Un poco ustedes cómo lo están viendo, también la entrada de nuevos bancos, ¿no? No sé si este año fue atípico, el siguiente cómo lo están observando. Y una segunda pregunta es, me llama la atención que mencionaron que el crédito, a pesar de que la economía pues, no avanzó, el crédito sí lo hizo. Preguntar si hay un reto o alguna preocupación para que el siguiente año pudiéramos ver que sigue avanzando el crédito, sobre todo las pymes, para cumplir con este acuerdo del Plan México. Gracias. Con el primero, yo te diría, partimos de la base de que la certidumbre es fundamental, es el parteaguas para que pueda desarrollarse, yo diría, la inversión y como tal, crecimiento económico y como tal, crecimiento bancario, como tal, el nivel de crédito y el beneficio y la derrama económica en el país. Nosotros sí hemos hablado con las autoridades en el sentido de la importancia de que las reglas se mantengan y se preserven,
que haya claridad en las reglas y que haya estabilidad en las reglas de juego para que podamos nosotros planear a largo plazo. Puede haber cambios que sean buenos o malos, pero muchas veces el simple cambio genera incertidumbre que a la postre puede o no ser benéfica. Entonces, sí, nosotros estamos contando con que el año que entra va a ser un año en donde vamos a poder ver a la banca con reglas claras, con reglas estables, con el juego predecible para que podamos nosotros dedicarnos a lo que hacemos mejor, que es atender las necesidades bancarias de México. Y desde esa perspectiva, otra vez, regreso a decir que este año 2025 sí creemos que fue un año atípico por los cambios que fueron. Creemos que fueron cambios más números de los que nos gustaría haber visto, pero, como te decía, vamos a salir fortalecidos de estos cambios y esperamos que el 26 sea un año de estabilidad en las reglas de juego para que podamos crecer de manera más rápida. Y en la otra pregunta, no sé si quieren aprovechar que tenemos aquí, no sé si alguno quiera comentar el tema de las perspectivas. Por favor. Históricamente, si tú ves una regresión, el crédito crece por arriba del PIB y hay una correlación casi 2:1. Entonces, por eso este año estamos creciendo el 8% y un PIB que apenas creció el 0.5, por ahí. Entonces, y es en términos reales. Entonces, si el PIB del año que entra va a crecer más, pues mi expectativa es que el crédito también crezca manteniendo esa correlación y que haya un regreso a cierta certidumbre que tanto ha comentado Emilio, ¿no? Se deberíamos cerrar el Tratado de Libre Comercio, eso debería de abonar a la certidumbre y yo creo que vamos a crecer más. Y no solo eso, sino también esperamos que se empiecen a anunciar proyectos de infraestructura, que empiecen a hacer que la inercia en la economía se acabe, empezamos a ver un poquito más de crecimiento. Normalmente el primer año de gobierno siempre se paran proyectos. Entonces el segundo año ya se empieza a ver un portafolio de proyectos, un pipeline de proyectos. Eso debería ayudar a reactivar la economía. Una vez que reactivas la economía, pues empieza a reactivar el crecimiento. Entonces para México es uno de estos. Estamos viendo muchos proyectos en el pipeline que eso debe ayudar. Y la relación comercial, al principio de este año fue complicadísimo, la verdad, pero se empiezan a sentar las bases de lo que se espera que vaya a ser la relación futura. Gracias. Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias. Gracias, buenas tardes a todos. Yo quiero preguntarles su opinión sobre el tema del día, este aumento que se da a los salarios y la reducción a la jornada laboral, ¿qué tanto impacto podría tener pues, en el beneficio de los trabajadores? ¿Cómo lo están viendo ustedes también dentro del gremio? Si tuviera alguna implicación directa, sé que los salarios que paga la banca no están relacionados con el salario mínimo, pero ¿qué comentarios pueden dar al respecto? Y sobre este tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, una de nuestras grandes fuentes de incertidumbre, ¿qué están viendo ustedes para el 2026? ¿Se revisa, se renegocia o se sigue aplazando para el 27 y con ello pues esta incertidumbre de la que se está hablando durante el último año prácticamente? Gracias. Bueno, pues en el tema del aumento, la gran noticia es que la reducción de la jornada laboral a 40 horas se dio en un ambiente de consenso y se negoció, se estableció una entrada paulatina, cosa que vemos con muy buenos ojos. Hubo una apertura total de parte del gobierno en escuchar al sector privado y llegar a un acuerdo. También vemos con muy buenos ojos cualquier cambio que sea en beneficio de los mexicanos en ese contexto como mexicanos. La ABM pues estamos apoyando en que esto pueda sumar en la medida que se instrumenta de manera correcta, como va a ser el caso, en beneficiar a los mexicanos, especialmente los que están en el salario mínimo, que también hay que hacerlo notar, un crecimiento del 13%, ¿no? Que se dictó para el CEP, un crecimiento muy importante. Pues estos cambios los vemos muy favorables. ¿Qué cosas? La banca, pues ya, como sabes, la banca prácticamente estamos operando en 40 horas, aquí para nosotros es algo que ya teníamos instrumentado. Yo diría, parte importante de todo este cambio es, yo creo que habrá que avanzar en temas de facilitar el pago y mejorar la forma de conceptualizar las jornadas para efecto de la seguridad social. Yo creo que los pagos de seguridad social es donde todavía podemos trabajar para evitar que haya una barrera de formalización en la economía. Y creo que ese va a ser el reto, porque al momento de reducirlas a 40 horas, mantener la carga de seguridad social intacta, si la carga de seguridad social no se ajusta de manera proporcional y también es complicado pagarlo, pues eso puede ser una barrera
adicional a la formalización. Entonces creemos que existe un trabajo muy importante que hacer en materia de simplificar y mejorar la forma en que se recauda la seguridad social para incentivar a las empresas a formalizar. En el tema nuestro escenario base es que el 16 se renueva, se está revisando, o sea que se termina la revisión, eso es realmente el término correcto, que la revisión nos lleva a tener un TEMEC renovado con mejores términos para México en términos relativos. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy el arancel promedio a México es aproximadamente el 5%, es el más bajo que hay de cualquier otro socio comercial. Creo que Canadá tiene un nivel similar. Y eso hace que México, nuestra perspectiva es que terminando la revisión, vamos a quedar con un tratado de libre comercio que va a continuar beneficiando de manera desproporcional a México para que México sea el país más atractivo por mucho del establecimiento de las cadenas de producción en Norteamérica. Tenemos en México mano de obra calificada, somos el quinto productor más importante del mundo en materia de ingenieros, tenemos la capacidad instalada de una empresa, de una potencia manufacturera como si fuéramos Corea o Japón. No nos parecemos en nada a las economías latinoamericanas, se basan principalmente en extracción y en productos primarios, agrícolas y demás. Somos una potencia manufacturera. Exportamos 800 millones de dólares al año, el comercio representa el 53% del PIB, cosa que nos pone en una situación privilegiada, además de que Estados Unidos no tiene mano de obra, porque no hay mano de obra, y la mano de obra es muy costosa. Entonces, todas estas ventajas hacen, y bueno, Canadá ni se diga, entonces todas estas ventajas hacen que México sea, por excelencia, un país ganador, un país necesario para que Norteamérica sea la área más competitiva de libre comercio, y para que eso se dé y Norteamérica continúe siendo el área de libre comercio más competitiva, México es la pieza angular, es el secreto, digamos, más mejor guardado de toda Norteamérica, se llama México, porque sin México la economía norteamericana no tiene forma de ser competitiva a nivel global. Entonces vemos de muy buenos ojos, muy favorable esta renovación para el fines de 2026, esperemos que antes, y con esto esperamos que ya haya la suficiente claridad, ya haya la suficiente visibilidad para que las empresas globales retomen sus niveles de inversión y aceleren sus propuestas de inversión y podamos ver otra vez un crecimiento importante en inversión extranjera en México. Muy bien, Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. Buenas tardes. Me gustaría ver si tienen alguna cifra de cuánto representa este avance en el crédito PYME, en el superior al 2% en cuestiones de dinero y en cuestiones de empresas. ¿Qué viene más el número de empresas que fueron sujetas a eso? Y también si tienen alguna estadística sobre esta famosa promoción que están haciendo de la digital, pero para que avance la parte de pago digital. ¿Cómo estaría dándose? ¿En qué términos lo bueno es que ya se ve cristalizada? Gracias. Bueno, la primera, te digo, el universo de pymes y MIPYMES en México es 4,5 millones. De los 4,5 millones, 3,5 millones, para que dimensionen el mercado informal, son empresas pequeñas y medianas que no tienen elementos necesarios mínimos para poder acercarse a un banco a pedir un crédito. Esto te habla de la dimensión del problema que tenemos en el mercado informal en México y el reto tan grande que tenemos. Entonces, por eso, nuestra meta fue de las 4,5 millones, quitamos este 3,5 millones, 1 millón de pymes que son bancarizables, que pueden ser sujetas de crédito, porque tienen cierto nivel de contabilidad, cierta información financiera, cierta estabilidad que nos permite a los bancos prestar. Nosotros lo que necesitamos principalmente es información de sus comportamientos crediticios para poder prestar. Y de ese millón empezamos con 240,000 que ya tenían OPP crédito y ahorita estamos en 262,000. Entonces, más o menos son 20,000 empresas adicionales que ya recibieron y son parte de la banca. El monto en pesos lo tiene Rodrigo, lo tienes a la mano, el incremento 4%. Serían 20,000 millones de pesos. ¿Sí? Más o menos 20,000 millones de pesos.
Entonces, bueno, es un buen arranque, llevamos 6 meses en el proyecto y la verdad es que es nuestra meta. Ahora, lo importante es que vean ustedes el tamaño de la economía que se puede incorporar a la banca y a la economía formal y el crecimiento que eso puede llevar. Yo les decía en la otra reunión que la banca, las empresas informales son empresas que también están apoyando por el desarrollo. Una de las razones por las que México no crece a la velocidad que debe crecer es por el gran nivel de informalidad que existe en la economía. ¿Por qué? Porque el ahorro es un ahorro mal entendido. Si una empresa dice, yo prefiero no formalizarme, pero no pagar impuestos, pues es una empresa que tiene que operar en efectivo, que tiene que estar atendida por el dueño, que tiene que ser chiquita, porque si no tiene controles o definición, y se queda chiquita. Entonces, el apostar por el desarrollo y el apostar por ser un país desarrollado primero implica que las empresas tomen la decisión de formalizarse. Y para eso tenemos que hacer todo lo necesario, incluyendo pues, todo lo que se platicó aquí, para poder hacer nuestra parte, pero obviamente pues, esto va mucho más allá de la banca, tiene temas incluso sociales, culturales, políticos, en fin, no solamente es un tema de la banca, y como saben, pues, yo diría que es una de las acciones más importantes en materia económica que tiene este país, el resto del país. Ahora, con el tema del ecosistema cero, no sé si alguien lo quiere el detalle, básicamente la propuesta es, nosotros lo que propusimos en las discusiones que estamos teniendo con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es el establecer lo que le llamamos un ecosistema cero, que básicamente aplique a establecimientos que hoy por hoy no están recibiendo las tarjetas de crédito y débito, que se incorporen y que sean de un tamaño no mayor de las 100,000 pesos, que no, 100,000 pesos de un tamaño de X valor, o sea, que tengan cabida en las cuentas N2, que tengan un ecosistema cero, que quiere decir que los bancos adquirentes no cobran una comisión por el uso de esta tarjeta, el emisor no cobra una comisión o no le transfiere ninguna comisión por uso de esta tarjeta. Con esto el establecimiento no pagaría un solo centavo a la banca por recibir la tarjeta de crédito. Entonces, digamos, ese sí ya es el avance más importante que puede dar la banca y la muestra de que nosotros en la banca lo que queremos es crecer la digitalización y tan la queremos crecer, especialmente en pequeñas y medianas empresas, estamos dispuestos a hacer un ecosistema donde la banca no cobre un centavo. Y la última pregunta es de Francisco Delgado de José. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Dos preguntas de grado. El crecimiento económico de 2026 va a ser igual que el de 2024, pero por diversos temas que ya se comentaron aquí, las condiciones no van a ser necesarias. Entonces, me pueden decir si piensan que el crédito de la banca va a crecer igual, por encima o por debajo del de 2024. Y la segunda, nos acaban de explicar que en estos 6 meses se avanzaron 2 puntos porcentuales en el acceso de las pymes al crédito. Si seguimos este ritmo, vamos a llegar a un 40% de las pymes. Entonces, no sé si todo es un buen comienzo, vamos a ver fluctuaciones, no se va a seguir avanzando igual, o si en realidad con estos 6 meses ya se dieron cuenta que la meta no se les alcanzable, sino que se puede rebajar. Gracias. Bueno, la segunda, yo te digo que sí, el arranque pues, es una muy buena noticia, pero pues la economía se está desacelerando, como sabemos, desde el cierre del año, y yo creo que esto va a ser muy sensible a nivel de desarrollo económico, pero sí estamos optimistas de poder llegar y superar la meta para 2030 del 30%, con medidas que estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Nacional Bancaria, que incluyen no solamente las garantías que ya platicamos, pero también facilidades en materia de apertura de créditos, de cuentas, en materia de temas de forma digital, para que pues, sea muy fácil abrir una cuenta, en tema de reservas, en tema de calibrar la cuenta N2. Hay varias medidas regulatorias que se requieren que nos acompañen para poder llegar a este objetivo. También el impulso de la digitalización va a ser fundamental para poder llegar a este objetivo, porque para prestarle más a las MIPYMES necesitamos más información crediticia. Y esa información crediticia, por definición, está cuando se digitalizan. Entonces, el digitalizarlas, el que se metan al mundo digital, automáticamente las vuelven pues ya empresas que pueden presentar estados, información financiera para poderse bancarizar. En cuanto a que siempre que no sé si... No, digo, ya un poco ya lo había comentado Tom en otra pregunta. Al final del día sí hay una correlación real entre un crecimiento económico y el incremento de crédito. No son un número de 2 a 1,
parece ser que es un número que se puede seguir considerando, y en la medida de que el crecimiento económico se dé el año que entra, yo creo que este año, como dice Emilio, fue complicado. Yo sí creo siendo optimista que el año que entra va a ser mejor, simplemente por esa correlación que existe, la probabilidad de que haya mucho más crédito en esas porciones de riesgo. Sí, respondiendo a la pregunta, sí va a ser un crecimiento similar. El próximo año tenemos una estimación de 6.8 real y 10.9 nominal, sujeto a un crecimiento del PIB de 1.1%, y el 2024 creció alrededor del 6.5 real, entonces sí va a ser muy similar. Faltó una pregunta de esta 40 de economista, que es más de interés Buenas tardes. Emilio, comentas mucho muy énfasis en este tema de las reglas claras en general, pero de manera particular para la banca. ¿Qué les preocupa en específico de que no pudiese haber reglas claras el próximo año? No sé si tenga mucho que ver con este tema de las cuotas de intercambio o algún otro. Y me gustaría hilar esta pregunta con la otra, que constantemente las reglas del juego están cambiando o la regulación para la banca, para el próximo tiempo. Siempre se están modificando, actualizando. Pero en específico en este año les preocupa que haya habido tantos del tema, por ejemplo, de las cuotas de IVA, el tema ahora de las cuotas de intercambio, hay una iniciativa ahí también que tiene que ver con el CAD, y otras que en el Congreso pues se han discutido y incluso aprobado, pero que están ahí pendientes. Les preocupa que que le cambien la guerra de Europa como este año que está ocurriendo. Digo, entiendo que es constante, pero en específico con este tema. Y bueno, sí, te decía que para nosotros, obviamente, las reglas se tienen que ir actualizando y tenemos que ir avanzando en muchas cosas. Tradicionalmente, y ahora ha sido el caso, hemos logrado buenas negociaciones para que se hagan de manera conjunta, pero sin duda los cambios, especialmente los cambios cuando no están bien negociados o bien acordados, los cambios de las reglas de juego pues, son cosas que generan incertidumbre. Entonces yo diría que este año sí hubo, desde nuestra perspectiva, tuvimos más cambios de los que hubiéramos querido. Afortunadamente algunos de ellos se fueron negociando y estamos llegando a consenso, y esperamos que el año que entra podamos ver un año más predecible desde el punto de vista del ambiente regulatorio. También tenemos, no hay que olvidar que estamos transicionando en un esquema de nuevo esquema de Poder Judicial. Eso sin duda, nosotros como saben, nuestra apuesta es a que México vamos a poder, nuestra apuesta no es a ver para atrás de cómo era o cómo debió de haber sido, es decir, así es, esto es lo que tenemos, vamos a buscar la forma que funcione el Poder Judicial lo mejor posible, pero es un tema que genera incertidumbre porque pues estamos por ver el desempeño de este nuevo Poder Judicial, y estamos convencidos de que este nuevo Poder Judicial tiene la posibilidad de impartir justicia de manera imparcial, corta y expedita, pero lo estamos esperando para que vaya avanzando por ese camino. Entonces yo diría, es muy importante para la banca, y reitero, muy importante el que haya estabilidad, el que haya previsibilidad para que podamos nosotros construir largo plazo. Un crédito, una vez que prestas un crédito, pues ya te fuiste 7 años, 5 años, 12 años, 10 años con un acreditado. Pues ahí ya no puedes cambiar las reglas, te cambian las reglas, el banco es el que tiene que absorber el impacto en el cambio de las reglas con las cuales hizo crédito. Entonces, Gracias. Buenas tardes. No me quiero preocupar sobre la contrapropuesta de cuotas de intercambio. Están proponiendo este ecosistema cero para nuevos entrantes y un ajuste menor a la cuota para ahorrarse o que se mantengan. Y se puede decir algo de los tiempos. Se han ampliado la regla de comentario en Conamer, o el gobierno ha indicado qué tanto más van a estar platicando y cuándo esperan sacar las nuevas decisiones. Gracias, Marco. Sí, no omití mencionarlo, pero en la última parte que les pregunta, sí se extendió el periodo de consultas hasta el 20 de enero del año que entra. Nuestra propuesta, como ves aquí, es el ecosistema cero para pequeños
establecimientos no digitalizados, que no están hoy por hoy bancarizados, digamos, con con terminales de punto de venta. Esa es una propuesta junto con las otras dos que están aquí. Y también nuestra propuesta en temas de las tasas de intercambio. Como recuerdas, la propuesta del gobierno fue bajarlas a 0.6 para crédito y 0.3 para crédito. Nuestra propuesta en sustitución a ella es bajarla 10% un año, 10% el siguiente año, hasta un 20% en 2 años, y dejarlas en ese nivel promedio ponderada para efecto de que se comporten y se ajusten conforme vaya avanzando el mercado. Consideramos que con esta reducción del 20% que sí estamos proponiendo, más el ecosistema cero, más la expansión de los sectores de las actividades emblemáticas o los giros emblemáticos, donde proponemos tasas de incentivo del 0.6 y del 0.3 para el intercambio. Consideramos que la tasa ponderada que se puede llegar en 5 años sería aproximadamente la que propone el gobierno. O sea que estamos nosotros proponiendo que llegue el gobierno a tasas ponderadas similares, pero en estos mecanismos concretos. Bien, pues muchas gracias. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Saben que se pasa, que siempre son bienvenidos. Nos vemos el próximo miércoles en la comida de fin de año, donde todos van a ser bienvenidos. Gracias al presidente y al comité de dirección por acompañarnos y que tengamos